Lo que vamos a ver ahora es herramientas básicas del procesamiento del lenguaje natural. Vamos a partir con lo clásico de cómo se procesa el texto y posteriormente vamos a ir progresando en las cosas más modernas hasta llegar a modelos de lenguaje que en realidad todo el mundo ahora habla de modelos de lenguaje. Vamos a ver brevemente eso porque en la tarde se va a profundizar en esas temáticas, ¿ya? Solamente para conocer, ¿cuántos conocen algún concepto de programación? Perfecto. Ya, buenísima. ¿Cuántos conocen de procesar texto, básicamente pasarlo a matrices, por ejemplo, un corpus? ¿Cuántos? A menos. ¿Cuántos han trabajado con BERT, con algún modelo de lenguaje grande? BERT, Roberta, GPT. GPT el antiguo, no el nuevo. ¿No? ¿Cuántos han trabajado con ChatGPT, pero de forma programática? Con API, ya, ahí más, ya, buenísimo. No es para asustarlo, pero vamos a ver de poquito todas estas temáticas para que primero las vamos a introducir, obviamente, y luego para que ustedes puedan practicar en forma de código y así tener este conocimiento un poquito más práctico dentro de lo que es el procesamiento del lenguaje. Pero partamos con lo básico, ¿qué es el procesamiento del lenguaje natural? El procesamiento del lenguaje natural, o PLN, es un subcampo de la informática, especialmente inteligencia artificial. Su objetivo principal es dotar a las computadoras de la capacidad de procesar datos codificados en lenguaje natural, es decir, el lenguaje que hablamos todos nosotros. Cuando después nos pasamos al tema del lenguaje clínico, obviamente estamos hablando del lenguaje natural clínico, que es el que hace un médico, un asistente, una enfermera, etc. ¿Ya? Esta imagen la generó ChatGPT, en realidad no le encontré mucho brillo, pero le dije, una imagen de procesamiento del lenguaje natural, eso es lo que generó. No sé qué significará, pero algo tiene, algo de PLN tiene. ¿Cuál? Yo creo que uno de los problemas más complejos del procesamiento del lenguaje natural, hay varios, pero hoy me quiero centrar en este, es el tema de la dimensionalidad. ¿Ya? ¿Por qué es complejo? Porque en la clase anterior, cuando vieron ejemplos con Fabián, para el tema de Machine Learning, estábamos hablando de poquitas variables, ¿no es cierto? Como, no sé, clasifiquemos algo con respecto a, no sé, el sexo, la edad de una persona, la comuna en que vive, etc. Son variables cuantificables casi con los dedos de la mano, o uno podría tener del orden de 100 y aún así serían pocas, ¿ya? Pero en el tema de texto, esto cambia radicalmente porque tenemos muchas variables o tenemos que ver cómo codificamos esas variables, ¿ya? Por ejemplo, en el Quijote de la Mancha tenemos 376.526 palabras, el libro, y luego tenemos de vocabulario de ese libro 22.600 palabras que son únicas dentro de ese libro. Entonces, si nosotros dijéramos cómo representamos para un computador el Quijote de la Mancha, tendríamos que lidiar con esta cantidad de problemas, ¿no es cierto? Con esta cantidad de palabras, con esta cantidad de dimensiones de palabras, dependiendo cómo uno defina las dimensiones. Pero esa es la problemática que estamos enfrentando. En el texto, ya sea de médico u otro tipo de texto, no estamos hablando de tantas dimensiones, pero podríamos decir que esto es como un máximo, ¿no es cierto? Como una cota máxima, siendo que el Don Quijote de la Mancha es un libro como bastante largo. Pero igualmente sigue estando esa problemática de tener muchas palabras y además otras problemáticas que están detrás, como la ambigüedad, el orden de las palabras, etcétera, etcétera, los errores, etcétera, ¿ya? Pero voy a centrarme en la dimensionalidad para decir cómo clásicamente uno se aproxima a este tipo de problemas, como desde los computadores uno dice, bueno, ¿cómo le hago a entender a un computador esto? Y clásicamente se ha visto con un concepto que se llama bag of words o bolsa de palabras, es decir, nosotros vamos a tratar un texto como una bolsa de palabras, es decir, yo de alguna forma no me importa el orden, no me importa en realidad mucho la semántica que exista, sino que simplemente van a ser, por así decirlo, dimensiones únicas cada palabra, y eso yo le voy contando su frecuencia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este modelo, yo tengo acá, esto es 1, 2, 3 van a ser documentos, y luego yo voy a ordenar todo el vocabulario de todos los documentos, ¿ya? Es decir, por ejemplo, si estoy pensando en una consulta de un doctor o una receta médica, ustedes piensen en algún texto médico, voy a juntar 5 recetas médicas o 5 consultas médicas y voy a juntar todos los textos y luego voy a sacarle cada una de las palabras y las voy a ordenar. Y luego lo que voy a hacer en cada documento voy a contar la frecuencia de esa palabra. Entonces en el primer documento tengo que la frecuencia de la palabra clínica es 3, después cobertura 5, después cobre 1, después colesterol 1, conocimiento 1 y así sucesivamente. Y así lo hago por cada documento. Entonces yo voy a terminar con una gran matriz que va a representar 5 documentos y por todo el vocabulario de las palabras representadas en esos documentos.
¿Ya? ¿Se entiende el concepto hasta el momento? Perfecto. Ese fue un caso clásico de cómo representarlo. ¿Cuáles son los problemas que uno puede ver? ¿Alguien puede decir alguna problemática que pueda saltar rápidamente a la vista? En un texto muy largo, la cantidad de palabras diferentes que tendría que poner así como a mano es mucha. Dimensionalidad, ¿no es cierto? Muchas dimensiones, vocabulario, a eso se refiere, ¿no es cierto? ¿Algún otro? Sí. La falta de ortografía, ¿no es cierto? Nosotros podría escribir clínica con acento y sin acento y serían dos entradas distintas de este modelo. La abreviatura. Otra entrada distinta a la que había visto anteriormente. O sea, vamos sumando problemática a cómo representamos esto. Pero, de alguna forma, es simple, ¿no es cierto? De alguna forma yo represento el texto de forma simple, yo se lo puedo pasar a un computador y el computador de alguna forma puede entender los números porque está acá, son dimensiones y yo puedo empezar a hacer procesamiento a partir de esta forma de representar el texto. Vamos a seguir avanzando con algunos conceptos que están detrás de lo que vi anteriormente, por ejemplo, el concepto de tokenización. Simplemente tokenizar es separar texto en palabras o cadenas de textos más pequeñas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué tokenización es la que vimos anteriormente? La primera que está acá, yo iba separando por palabras, ¿ya? Pero hay distintos tipos de tokenizaciones. ¿Por qué puede ser solamente las palabras la única que me podría interesar? Por ejemplo, hay tokenizaciones de este estilo, que son con subpalabras. Es decir, yo voy viendo, por ejemplo, cuáles son las subpalabras más frecuentes que existen en un texto y eso yo lo voy haciendo como un token principal y luego voy utilizándolo para separar el texto como más grande que tengo. Entonces, por ejemplo, de toda mi colección de documentos que tengo, encontré que habían algunos o muchos que presentaban la palabra gran, separado de grande, entonces como que me di cuenta que tal vez utilizar gran es un token, ya lo voy a empezar a hablar no de palabras, sino que de token, es un token relevante. Entonces lo dejo separado de grande. Y luego solamente agrego como este símbolo que simboliza que está pegado a una palabra y de. ¿Ya? Porque hay otras palabras que probablemente tienen mucho de, ¿no es cierto? Ustedes pueden pensar en palabras que terminen en de, que están unidas a otras palabras, ¿no es cierto? Y así sucesivamente uno puede hacer ese tipo de tokenizaciones. Otro tipo de tokenización puede ser por caracteres. ¿Ya? ¿Por qué la palabra simplemente puede ser un token? Uno podría pensar, bueno, hagámoslo por cada carácter es un token en particular. ¿Cuál problemática pueden ver al tiro con este? No, de hecho, las dimensiones van a ser re pocas, ¿no es cierto? ¿Cuántas dimensiones vamos a tener si hacemos simplemente esta tokenización? O sea, van a ser 28 el alfabeto, 10 números, más los símbolos, y eso sería todo nuestro vocabulario, ¿no es cierto? O sea, o dimensionalidad. Va a ser re simple. El tema es que después la semántica de esto, o sea, como darle significado a lo que está dentro del texto, va a ser complejo, ¿ya? Cada una de las tokenizaciones va a tener una problemática, ¿ya? Va a ser, pero nos sirve para pensar de cómo nosotros podemos representar el texto o cómo hacerle al computador representar el texto, para que entiendan. Ligado a todo esto de tener varias dimensiones, entonces vienen las soluciones que piensan los ingenieros y dicen, bueno, pensemos soluciones para reducir la dimensionalidad del texto o de la representación del texto para que este problema sea más manejable. Entonces, ¿cuáles son las típicas formas de reducir la dimensionalidad? Por ejemplo, eliminar stopwords. ¿Qué son las stopwords? Básicamente son tokens o palabras de poco valor para el análisis que se va a realizar. En general, stopwords se refieren a preposiciones, artículos, verbos, como hacer, haber, tener, etc. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, cuando yo tengo un texto, cuando yo veo palabras como la, de, con, para, etc., yo digo, bueno, sí, de alguna forma entregan información cuando yo lo tengo todo unida, pero si tengo un modelo como el de bolsa de palabras, como el Back of Words, que me da lo mismo, de alguna forma, el orden de las palabras, esas palabras empiezan a carecer de sentido. Y más encima son súper repetitivas. Un la, un de, un para aparecen mucho más que clínica, hospital, enfermedad, etc. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, una manera de reducir la dimensionalidad es eliminando stopwords o esta palabra de poco valor semántico. Y otra forma de reducir la dimensionalidad es con este proceso que se llama stemming, que básicamente es llevar una palabra a su raíz. ¿Ya? En el caso de stemming, esta raíz es como más algorítmica, más que semántica, en el sentido de que yo no voy a buscar como el lema de la palabra. El lema se refiere por ejemplo, si yo tengo la conjugación de jugar, jugando, jugaba, etc., todo eso, al lema va a ser jugar, ya que esa es como la raíz semántica de esa palabra. En el caso de el stemming,
llevo una raíz, por así decirlo, calculada algorítmicamente. Entonces, por ejemplo, niño, niña van a pasar a esta raíz, que es como ñi, que no significa nada, pero de alguna forma yo agrupo todas las palabras que representan niño, niñez, niña, en eso, ya en este concepto ñi. Y obviamente estoy reduciendo la dimensionalidad, ¿no es cierto? Porque antes tenía la palabra niño, niña, niñez, y todo eso pasan a esta palabra que se llama, o este token que se llama ñi. ¿Todo claro hasta el momento? Perfecto. Si tienen dudas, me van preguntando. Ahora, ya tenemos esta tablita que tenemos las distintas dimensiones, las distintas palabras por los distintos documentos. ¿Cómo ahora nosotros decimos, bueno, esto nos va a servir posteriormente para hacer algún análisis, ¿ya? Algún análisis de ese texto? A partir del modelo anterior, uno puede generar este modelo que se llama el Vector Space Model, que básicamente es decir, bueno, convertamos todas estas cosas que tenemos en esta tablita en vectores, ¿ya? Vectores, todos conocemos lo que es vectores, el concepto de vector. Vector, para los que no conozcan el concepto, es básicamente esta flechita que se pone en algún eje de referencia. Por ejemplo, aquí tenemos este eje, X, Y, generalmente uno le decía en el colegio, y luego yo pongo un vector que va a tener algún valor en un eje y algún valor en otro eje, ¿ya? En este caso, cuando lo vemos en este gráfico, vemos dos dimensiones, ¿ya? Solamente dos dimensiones. ¿Cuántas dimensiones les dije más o menos que tenía el Quijote? 22.000. Como 22.000, ¿ya? Entonces ahora tenemos que, de alguna forma, cambiar el switch en nuestra mente y decir, bueno, estos ejes son 22.000, ¿ya? Y nosotros vamos a poner un documento en un mundo, un espacio vectorial de 22.000 dimensiones, que claramente físicamente no lo podemos representar, y ahí va a estar ese libro del Don Quijote con estas 22.000 dimensiones puesto en ese espacio, ¿ya? Eso es para que matemáticamente se entienda, es como un modelo matemático, pero eso es para que el computador entienda dónde va a estar posicionado ese libro, ¿ya? Esa es la idea del Vector Space Model. Básicamente posicionar esta cadena de textos en algún punto en el espacio que después yo pueda compararlo, pueda agruparlo, pueda hacer algo con eso, analizarlo finalmente, ¿ya? ¿Dudas? Podríamos decir que ubicarlo en un contexto, en el sentido de que yo estoy diciendo dimensiones, claro, en el Quijote dije el vocabulario. Entonces, por ejemplo, un eje representaría la palabra Quijote, otro eje representaría la palabra Sancho, otro eje representaría la palabra panza, otro eje molino, otro Dulcinea, y así 22.000 veces estaría representando todas las palabras, todos esos serían los ejes, y yo después voy a posicionar el Don Quijote en este punto, porque en ese punto, con todas esas palabras que están en mis dimensiones, es donde cabe, es donde debería estar, ¿ya? No he dicho, por ejemplo, cuál sería el valor de referencia que va a tener esa dimensión. Partimos con la frecuencia de la palabra, es decir, si aparece el Quijote aparece 1000 veces en el libro Don Quijote, bueno, en el eje Quijote el valor 1000 va a estar acá y ahí es donde se va a representar ese punto. Y después para Sancho va a ser, aparece 500 veces, el valor que va a estar en ese eje va a ser 500. ¿Ya? Pero de alguna forma lo que estoy haciendo es ubicarlo en el mundo de mis palabras, en el universo total de mis palabras. Eso es lo que estoy haciendo al utilizar este tipo de modelamiento. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Perfecto. Lo importante de esto es que los vectores yo los puedo comparar, ¿ya? ¿Sí? Me imagino que cada palabra tiene como un vectorcito asociado y yo me imaginaba, por ejemplo, cuando uno va a ocupar esa palabra, imagina el vector 1000 para abajo. Entonces me imagino un sistema de espacio que ocupa memoria. Para todos los vectores son así, si ocupa una palabra específica, la otra palabra 0100, no sé. Porque hay una idea de para darle dimensiones a las palabras. No sé si es porque lo mencionaste mal, pero las palabras son las dimensiones. Y el documento es el que va a tener 1000, 500, dependiendo si tiene 1000 veces esa palabra o 500 veces esa palabra. Es decir, va a tener un vector que va a tener, primero, muchos ceros, ¿no es cierto? Porque no va a tener todas las palabras de documento. Y las palabras que va a tener, o sea, las palabras que tiene dimensiones, o que tiene valores, va a tener, no sé, pues, si el Don Quijote de la Mancha va a tener 1000 veces Quijote, 500 veces Sancho, y así sucesivamente. ¿Ya? Pero en muchas otras instancias va a tener valores muy pequeños. No sé, paralelepípedo en Don Quijote de la Mancha probablemente no se menciona, entonces en esa dimensión va a tener 0. ¿Ya? ¿Se entiende?
bueno, que es similar a lo que vimos acá, ¿no es cierto? En este caso, el primer documento, como está ordenado esto, el primer documento va a tener mucha frecuencia de las palabras, pero los demás van a tener muchos ceros, van a tener alguna mención de palabras que aparecen en el primer documento, pero no siempre pasa, por eso se aparecen muchos ceros. Entonces, finalmente estoy generando vectores que tienen muchos ceros en sus componentes. Ya. No, tranqui, pregunta. En esta componente, todos van a ser cero, salvo en esa componente va a estar la cantidad. Nada más. Siempre va a ser así la forma de los vectores. En este tipo de modelamiento, sí. 0,0n, 0,0,0, ¿sí? Por ejemplo. Sí, por ejemplo, si yo posiciono en este espacio de 22.000 palabras una consulta médica, probablemente la dimensión que se refiere a Quijote, la dimensión que se refiere a Sancho, va a ser cero, porque en una consulta médica nadie va a mencionar a Don Quijote ni a Sancho, ¿no es cierto? Entonces va a tener muchos ceros en todas las otras dimensiones y en las que sí menciona alguna palabra, como clínica, hospital, consulta, va a tener el valor de la frecuencia de esa palabra. Sí. O el diccionario de todos los documentos que yo quiera analizar. Porque, por ejemplo, en este caso, el diccionario, o las dimensiones que deba tener este espacio, va a ser todas las palabras que aparecen en todos estos documentos, en toda esta colección de documentos. ¿Ya? Si es que yo incluyo a Don Quijote, va a estar Don Quijote. O sea, es que lo que podemos hacer para, por ejemplo, sacar el tema del Quijote es decir, bueno, hagamos solamente un vocabulario de cosas clínicas, ¿no es cierto? Y solamente nos concentramos en las cosas clínicas y dejamos fuera cualquier palabra que aparezca el Quijote porque no me interesa, ¿no es cierto? Porque no va a estar en el contexto clínico, nunca va a aparecer Quijote, Mancha, Dulcinea, ¿no es cierto? Entonces, de alguna forma yo voy a empezar a generar mi vocabulario o mis dimensiones solamente en base a estos documentos clínicos. Y nunca va a aparecer las dimensiones de Quijote ni... También, si tú dices solamente voy a tomar documentos de patología, me quedo en el documento de patología. Claro, pero es que tú ahí estás viendo como que existe un universo previo de patología. Yo estoy sacando el universo de palabras de los textos mismos. Entonces, por ejemplo, si estoy en una consulta médica que no se menciona una patología particular, esa dimensión no va a existir, porque no se menciona en ningún texto de los que yo estoy estudiando. ¿Ya? Obviamente uno podría decir, bueno, que yo quiero que aparezca, a pesar de que siempre va a ser cero porque ningún documento la va a tener, quiero que aparezca, uno podría hacer eso. Pero de alguna forma el modelamiento que estamos revisando, parto del texto, exacto. ¿Sí? Como yo lo veo, es como generar un vocabulario y analizar cada texto, y cada texto me arrojaría un código que sería el documento en sí, como para poder identificarlo. Pero tengo el vocabulario, y claro, y yo tengo acá los documentos. Diferentes textos y esos números podrían ser como el código y yo identifico el texto según ese código. Por ejemplo, en este caso es la frecuencia de esa palabra en ese texto. Ya. La parte del código no te entendí. Es que, bueno, por ejemplo, si yo me meto en una ficha clínica, la ficha clínica de por sí, por correlativo, me va a generar un código. Si yo la busco a través de cierta código, que sea el nombre de algo, siempre me va a direccionar a ese código. Claro, es que en ese caso el código sería como el número que está acá arriba, ¿no es cierto? Como que el texto de esa consulta médica. El texto, por ejemplo, se puede identificar como yo lo vi como los numeritos hacia abajo. Podría ser el código y el otro sería como el texto que estoy analizando. Como para identificar. Es que la identificación te la da, por ejemplo, si es la ficha 543, aquí daría, en vez de un 1, habría un 543, ¿no es cierto? Porque estamos hablando del documento 543. Sí, y la otra sería de la ubicación digital y el código de estación. tú dices como en el espacio... ya, entiendo ahora. Perfecto, claro. Pero podría pasar, como esto no toma en cuenta muchas cosas semánticas ni nada, podría pasar de que dos documentos con distintos números estén en el mismo espacio. O sea, eso podría pasar. ¿Ya? Aunque digan cosas distintas, como el orden de las palabras, etc. Podría pasar, para que quede claro.
Perfecto. Entonces, lo que nos permite hacer este modelo es que podemos de alguna forma analizarlo, o sea, analizar los documentos de forma matemática o de forma ya en un computador que lo pueda entender y aplicar ya sea clasificación, que es lo que vieron con Fabián, o algún otro tipo de procesos, clustering, podemos comparar documentos, etcétera, etcétera, ¿ya? Y de hecho por eso uno aquí tiene este documento 1, otro documento 2, y aquí casi siempre uno puede tener un documento Q o query, como la pregunta, o un documento de que yo quiero buscar dentro del universo de documentos, quiero buscar una query, una pregunta. Entonces, veamos un ejemplo, por ejemplo, para ejemplificar esto en el espacio. Tengo un documento 1 que dice, el gato corre detrás del ratón. Tengo un documento 2, el perro corre detrás del gato. Y tengo un documento query, o una pregunta que quiero hacer, ¿quién corre detrás del ratón? Entonces voy a hacer mi modelamiento. Documento 1, primero, bueno, voy a buscar todas las dimensiones que tengo posibles. Saqué todas las stopwords, saqué todas las cosas que no me interesaban y me quedo solamente con las palabras que, de alguna forma, yo sé que son relevantes dentro del texto. Perro, gato, ratón, corre. ¿Ya? Con eso me quedo. El documento 1, ¿cómo se va a representar? 0, 1, 1, 1, porque en ninguna parte tiene perro, pero sí tiene gato, sí tiene corre y sí tiene ratón. El documento 2 se va a representar como 1, 1, 0, 1, porque tiene perro, tiene gato, tiene corre, pero no tiene ratón. Y la query se va a representar como 0, 0, 1, 1. ¿Ya? Porque en este caso no tiene perro, no tiene gato, pero sí tiene ratón. ¿Sí? Documento podría ser una ficha. Exacto. Documento es, en realidad, como lo que ustedes estimen conveniente que sea un documento, ¿cierto? Puede ser un comentario, puede ser un reclamo, puede ser un escrito del doctor, una receta médica, una consulta, interconsulta, etc. ¿Ya? Todo eso puede ser un documento. Ahora, con esto yo digo, bueno, tengo alguna forma de poder comparar estas cosas. O sea, yo ahora puedo de alguna forma decir, voy a calcular alguna métrica de distancia para decir cuál cosa es más cercana a cuál. ¿Ya? No nos vamos a meter en ese mundo, pero es posible hacerlo. ¿Ya? Uno puede empezar a hacer comparación de documentos en base a esta misma representación. ¿Dudas? Vamos a introducir otro concepto que si bien partimos con el tema de la frecuencia, es decir, contar básicamente la aparición de ese término dentro de cada documento, hay medidas un poquito más complejas. ¿Ya? Entonces, en el mundo clásico, primero se partió con la frecuencia, pero luego dijeron, bueno, la frecuencia en realidad no es un muy buen proxy de evaluar si esto realmente es relevante, si esta palabra dentro de este documento es relevante. ¿Por qué alguien puede decir que la frecuencia no es una buena forma de evaluar que una palabra no es relevante dentro de un documento? ¿Se le ocurre por qué no sé, una palabra que aparezca muchas veces en un documento no es relevante en ese documento? Porque igual la frecuencia no tiene en cuenta el contexto o el significado, solo me dice qué tan repetido aparece. Entonces puede ser que respecto a lo que quiero preguntar o lo que quiero saber, no me arroja mucha información, pues solo me está diciendo esta palabra se repite mucho, pero no me indica que está directamente relacionada a lo que yo quiero saber. Claro, hay palabras, por ejemplo, partiendo con la stopword, que siempre se repiten mucho, ¿no es cierto? Partiendo con de, la, para, todas esas se repiten mucho. Entonces ya sabemos de un principio que esas palabras no nos importan. Pero hay otra razón también, que yo tengo varios documentos y sin todos esos documentos la palabra siempre aparece, o aparece mucho en todos los documentos, ¿no está realmente otorgando algo de importancia a esa palabra dentro del contexto de todos los documentos? No mucho, porque todos los documentos hablan de esa palabra. Entonces, en general, no me están dando una relevancia importante esa palabra en el contexto de todos los documentos. ¿Ya? Si, exacto. No me suma porque yo sé que todos vamos a estar hablando siempre de usar en todos los documentos clínicos. Entonces, claramente esa palabra tiene menos importancia. ¿Ya? Entonces, aquí existe un concepto que se llama el TF-IDF, o Term Frequency Inverse Document Frequency, que lo que simplemente hace es decir, bueno, por un lado vamos a tener la frecuencia, y aquí es frecuencia relativa, simplemente es como la frecuencia en porcentaje en el documento, eso es todo. Y vamos a tener un factor, por así decirlo, inverso de esa frecuencia, de la aparición de esa palabra en todos los documentos, para que hagamos este efecto de contrarrestar, que como esta palabra usuario aparece en todos los documentos, en realidad no importa mucho. ¿Ya? Si la palabra usuario, de hecho, esta fórmula dice, si la palabra usuario aparece en todos los documentos, de hecho su importancia es 0.
Eso es lo que dice esta fórmula. ¿Ya? Y eso simplemente para evitar este tipo de palabras, o sea, la problemática que existe en este tipo de palabras como usuario, que finalmente en el procesamiento de un documento no me va a importar mucho. ¿Ya? Entonces, por eso se agrega esta formulita. ¿Ya? ¿Dudas? ¿No es para todas las palabras? ¿Perdón? No, ejemplo, usuario se puede aparecer en todos los documentos, pero paciente puede aparecer en todos los documentos. También. Pero paciente puede ser relevante dentro de... La palabra paciente puede ser relevante dentro de la historia clínica y de los documentos. No usuario, dice. En el sentido de que tú dices, Hablando, no sé... si todos los documentos hablan de paciente, La palabra le da valor a lo que se busca en el texto. claro, claro que ahí tú estás pensando como humano en el sentido de yo estoy leyendo y digo paciente y me va a otorgar valor al leer, ¿no es cierto? Pero tenemos que entender que esto se lo estamos traspasando a un computador. Y al computador como que no ve eso, no ve lo que nosotros vemos. Nosotros queremos darle una forma de representar el documento. Y si esa palabra está en todos los documentos, para el computador como que es indistinto, como, todos están hablando de pacientes, como que es lo mismo. Por eso, claro, para nosotros cuando leemos el texto, si no aparece la palabra paciente, como que nos perdemos, ¿no es cierto? Pero tenemos que encontrar la forma de mejorar, como de alguna forma, la forma en que le pasamos la representación a un computador, y en general todo eso siempre ha sido bajando la dimensionalidad. Esto de alguna forma esconde el tema de estamos reduciendo la dimensionalidad finalmente con este proceso. ¿Ya? ¿Sí? Lo que se podría ejemplificar quizás mejor podría ser diagnóstico. La palabra diagnóstico a lo mejor no podría ser relevante porque va a aparecer en todos los documentos, ¿verdad? Pero sí el valor del diagnóstico, que podría ser cáncer, que podría ser cualquier tipo. Eso sí tomaría relevancia de este proceso, ¿verdad? Exacto, ese es como el proceso inverso, ¿no es cierto? Como que tengo todos los documentos que hablan de diagnóstico, pero algunos van a hablar de cáncer, otros van a hablar de resfrío, otros van a hablar de otro tipo de enfermedades. Entonces, esas enfermedades van a empezar a tomar valor dentro de ese documento, en comparación con diagnóstico, que probablemente todo el diagnóstico es, el diagnóstico es, el diagnóstico es, y esa palabra diagnóstico ya no vale nada. ¿Alguna otra duda? Perfecto. Entonces, nosotros podemos continuar con el ejemplo anterior. Ahora decimos el gato corre detrás del ratón, el perro corre detrás del gato, ¿quién corre detrás del ratón? Y ahora lo ejemplificamos con estos valores TF y DF. ¿Cuál es la mayor diferencia que ven acá con respecto al caso anterior de la frecuencia? Corre, que estaba presente en todos, ahora es 0. De hecho, ahora ya tengo una dimensión menos. Mi problema se redujo. Como que tengo una dimensión menos en el problema. Entonces ahora ustedes tienen como que extrapolar esto a todo el texto y claramente esto empieza a hacer la diferencia a la hora que es procesado por un computador. ¿Ya? ¿Todo bien? Yo tengo una duda. ¿Sí? O sea, quizá una duda más técnica, pero ¿por qué el ratón tiene mayor relevancia en la query que en la pregunta 1? Si gato tiene la misma relevancia en las dos, por ejemplo. A ver, veamos la fórmula. Tengo... Porque la frecuencia... Espera, debe ser... Porque tengo los dos... Tengo dos, tengo uno, tengo dos. Y luego... Estoy pensando que es por la frecuencia, porque aquí son dos términos. Un lado es la frecuencia y el otro es el IF. El IF sería igual, ¿no es cierto? La frecuencia dentro del documento debería ser distinta para que haya alguna diferencia. Esa es la única que se me ocurre. Pero no es porque cuando estoy haciendo una query voy a poner una única palabra que tiene como valor semántico, o sea, como porque no tenéis datos ni datos, entonces como que no te va a aparecer nada. Claro, porque yo elimino esta, entonces me quedan dos palabras. Entonces la frecuencia relativa es un medio, el de ratón, dentro de esto. Y en este caso, en el documento 1 está diciendo, en el documento 1 tengo 1, 2, 3, un tercio. Entonces la multiplicación de estos valores del TF y DF es distinta. Un tercio por el IF, que es el mismo, por un medio por el tercio, que es distinto, y ahí te da un valor más grande para el caso de la query. ¿Se entiende? Eso. ¿Sí? Ya. Sí, de ahí sale el 0,3 que... Claro. Bueno, ahora volviendo y relacionándolo con la clase de Fabián, antes en un tema de clasificación,
uno pensaba, bueno, tengo las dimensiones que van a ser sexo, edad, comuna, etcétera, etcétera, temperatura. Uno puede poner todas las dimensiones que quiera en un problema de clasificación. Ahora nosotros decimos, bueno, hagamos lo mismo, pero en texto. Entonces, ¿cómo se vería eso en texto? Por ejemplo, aquí con un comentario de TripAdvisor. ¿Alguien conoce TripAdvisor? Básicamente comentarios de lugares, destinos, etcétera, etcétera. Y vamos a tener que en los comentarios la gente escribe y van a aparecer, obviamente, muchas palabras. El vocabulario que ocupan las personas para describir algún lugar es muy amplio, pero pensemos que nosotros vamos a utilizar solamente 2 dimensiones. Usted tiene que pensar que esto ocurre en miles de dimensiones, dado que el vocabulario va a ser más grande, pero tenemos estas 2 dimensiones, la dimensión de excelente y la dimensión de mal. Y después los comentarios se van a distribuir en este espacio. Entonces algunos comentarios van a tener mayor frecuencia, OTF y DF, o el valor que ocupemos, van a tener mayor frecuencia que otros, ¿ya? Y en el caso de mal también va a pasar lo mismo, van a tener mayor frecuencia de excelente en algunos casos más que en otros. Luego nosotros decimos, bueno, un humano revisa estos comentarios y dice, algunos son positivos y otros son negativos. Es decir, un humano lee el comentario y dice, bueno, este claramente un comentario negativo, este claramente un comentario positivo. Y por eso yo le pongo estos colores, porque se tuvo que hacer un proceso de anotación, es decir, alguien tuvo que revisar esos documentos para determinar si eran de una clase o de otra clase. Como dijo Fabián, yo conozco la etiqueta, conozco la clase a priori, ¿ya? Tengo un conjunto de entrenamiento que me permite hacer eso, ¿ya? Pero, y luego digo, voy a entrenar un modelo que me haga la separación dentro de estos 2 comentarios, entre los comentarios que, de alguna forma, yo los veo acá, que tienen mucha más frecuencia de la palabra mal, y son negativos, y otros comentarios que tienen la frecuencia de la palabra, o el TF y DF de la palabra, excelente, mucho más por estos lados. Y hago un modelo, y en este caso el modelo simplemente va a ser esta línea que va a ser la separación entre los que son negativos y los que son positivos, ¿ya? Entonces hasta el momento, básicamente con mis datos de entrenamiento, estos datos que están acá, pude generar esta línea. ¿Cómo generar esta línea? Con algún modelo, puede ser los que mencionó también Fabián, Random Forest, una regresión lineal, etcétera, etcétera. Vamos a ver modelo hoy día con código, pero puede ser cualquier modelo que nosotros utilicemos para hacer esta separación, ¿ya? Esta línea que va a separar los comentarios positivos de los negativos. Ahora, cuando viene un comentario nuevo que yo no sé la clase, no fue revisado por un humano, y yo digo, bueno, ¿qué clase corresponde a ese comentario? Yo puedo utilizar esta línea que generé con todos los otros comentarios para darle una clase a ese nuevo comentario, que en este caso sería, claro, porque está en el lado de los positivos, ¿no es cierto? Ese básicamente es el proceso de clasificación que lo dijo Fabián para datos tabulares. Ahora lo pasamos a datos de texto, ¿ya? ¿Dudas? Perfecto. Cuando nosotros empezamos a clasificar, podemos utilizar básicamente cualquier tipo de valor. Yo les mencioné anteriormente que puede haber sido frecuencia, pero claro, uno puede utilizar frecuencia, TF y DF, u otra representación, ¿ya? Y aquí cuando digo otras representaciones, es cuando nos vamos a introducir a conceptos más complejos de representar texto, ¿ya? Porque todo esto hasta el momento es clásico. Todo esto que han visto se desarrolló en los 60, 70, 80, claramente antes de todo lo que vino posteriormente, que son conceptos un poquito más complejos, ¿ya? Vamos a revisar obviamente esto porque las formas clásicas nos permiten entender qué es lo que está pasando por detrás, ¿no es cierto? Finalmente lo que estamos haciendo es representar el texto para que el computador lo pueda entender y después aplicamos un modelo para que podamos discriminar algún texto en particular con alguna clase o agrupar o comparar, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, para ver el ejemplo o para pensar también el tema de la clasificación de documentos, tenemos un documento 1 que dice un buen documento, un documento 2 que dice un mal documento. Tengo el TF y DF del documento 1, que va a tener un valor en buen, no va a tener valor en mal ni en documento. Ninguno de los dos va a tener valor en documento. ¿Por qué se acuerdan que no va a tener valor en documento? Porque se repiten los dos documentos, entonces por TF y DF se va a 0, ¿no es cierto? Por IDF, de hecho, se va a 0. Y lo mismo con mal. Y luego tengo la clase para cada uno de los documentos, buena, mala, y después, a partir del proceso de un proceso de Machine Learning o aprendizaje automático, genero esta línea que me va a separar los buenos documentos de los malos documentos. Ahora sí, vamos a complejizar esto,
¿ya? Lo que vimos anteriormente estaba basado, como les dije, en frecuencias y en este TF-IDF que básicamente calcula la frecuencia inversa que aparece en todos los documentos. Pero hace perder muchas cosas que tiene el texto en sí, ¿no es cierto? Dijimos, no le importa el orden, no le importa la semántica, no le importa nada. Básicamente, todas las cosas son de alguna forma, todas las palabras tienen el mismo peso en el sentido de que una dimensión con otra es un peso, uno le está otorgando un peso a una dimensión. Y son problemáticas que tenemos que abordar. Entonces, una de las primeras formas de abordar esto fue con word embeddings. Y en este caso, ya no estamos representando el documento, pero ahora tenemos que pensar en la representación de las palabras, es decir, de los componentes de los documentos. Entonces, uno piensa en la representación de las palabras y dice, bueno, ¿cómo podemos representar las palabras? Podemos decir, bueno, tenemos todas las palabras, todo mi vocabulario, y podría representarlos con números, ¿ya? Muy similar a lo que hicimos anterior, solamente que cambiaba a números, pero por ejemplo, a la palabra aquí está en inglés, able, about, hand, happy, zebra, todos tienen un número, ¿ya? Esa es una forma de representar las palabras, con un número simplemente. Claramente, muchos problemas asociados a esa representación. Por ejemplo, numéricamente, 2 es el doble de 1, pero no podríamos decir que able es el doble de A. Como que eso no existe, pero para un computador sí lo es, porque él solamente ve números. Luego dijimos, bueno, hagamos otro tipo de representaciones. ¿Cómo podemos hacerlo? Muy similar a lo que vimos anteriormente, pero ahora pensando en palabras. Tengo todo el vocabulario y solamente voy a tener un 1 en la aparición de esa palabra, ¿ya? Entonces tengo un vector gigante de 1000 dimensiones, porque aquí hay 1000 palabras simplemente, y donde aparezca la palabra que yo estoy representando, en este caso la palabra happy, voy a ponerle un 1, ¿ya? Y esa representación se llama one-hot encoding, ¿ya? Entonces ahora, de alguna forma, estoy mejorando, en el sentido de que ya no existe esta relación matemática entre una palabra y otra. Yo no puedo decir que una palabra es el doble de la otra, sino que simplemente cada una de las dimensiones tiene una palabra. Y esto es muy similar a lo que vimos anteriormente, ¿ya? Se parece bastante, ¿no es cierto? Como que estoy separando cada una de las palabras en una dimensión, esa es otra forma. Pero claramente tiene los mismos problemas que vimos anteriormente, como que no tiene semántica, estoy básicamente obviando muchas cosas por detrás que existen de las palabras, y por eso se inventaron este concepto de word embeddings, donde de alguna forma yo quiero representar las palabras, pero en espacios que me digan algún valor, alguna representación de esa palabra para que puedan ser comparadas entre ellas. Por ejemplo, esto solamente para poner un ejemplo pequeño, tengo dos dimensiones. La dimensión de concreto abstracto, es decir, si los conceptos son concreto abstracto, o positivo o negativo. Ustedes pueden pensar en otras dimensiones que se le ocurran. Obviamente estas dimensiones yo no las voy a fijar a mano, sino que todo esto se hace automático, y después yo le tengo que encontrar una representación a esa dimensión, ¿ya? Y luego voy a posicionar las palabras en este espacio de dimensiones. Por ejemplo, serpiente y araña van a estar juntitos, acá vamos a tener ira, enojo, aburrimiento por este lado, vamos a tener pensamiento, felicidad, entusiasmo por otro lado, y acá tengo papel, gatito y perrito, ¿ya? De alguna forma, empiezo a posicionar las palabras en un espacio vectorial para que las más cercanas tengan más relación, ¿ya? En este caso, la relación que se está buscando es como los lados positivos. Uno asocia un perrito y feliz a cosas positivas, y por el otro lado, una araña, una serpiente o ira y enojo lo asocia a negativo. Y otra dimensión, conceptos concretos, como el papel, un perrito, una araña, y conceptos abstractos como aburrimiento, pensamiento, feliz, que son conceptos no concretos de la vida real, ¿ya? En este caso son dos dimensiones. Claramente no es suficiente para representar todas las dimensiones que uno puede encontrar de una palabra, ¿ya? Entonces vamos a pensar cómo podemos generar más dimensiones para representar las palabras. Y como hacerlo manualmente es complejo, o sea, si nosotros empezamos a hacer manualmente todo este proceso de decir ya cuáles son todas las dimensiones que podrían tener las palabras, es un trabajo titánico. Los científicos de la computación dicen, bueno, hagamos esto automáticamente. ¿Cómo hacemos esto automáticamente? Para generar word embeddings necesitamos dos elementos. Necesitamos un corpus, que es una colección de documentos, ¿ya? Básicamente muchos documentos, y necesitamos un método para hacer embedding, ¿ya? El corpus puede ser de tipo general, es decir, por ejemplo, el corpus de la Wikipedia. Yo tomo la Wikipedia y ahí voy a generar word embedding a partir de la Wikipedia. O puede ser especializado como documentos clínicos, solamente documentos clínicos. Y
luego yo voy a aplicar alguna transformación y un proceso de embedding que va a estar relacionado con un algoritmo de Machine Learning que me permita extraer estos words embedding o estas dimensiones de palabras, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer, por ejemplo, y de hecho es una tarea que se ocupa, voy a utilizar un procesamiento que se llama como de autoaprendizaje, que mezcla no supervisado con supervisado. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, yo tengo aquí este ejemplo que dice I think, therefore I am, que pienso luego existo, de Descartes, pero esto está en inglés. Entonces lo que voy a decir es que a partir de todo este ejemplo de I think, therefore I am, yo voy a utilizar las palabras de contexto, es decir, I think I am, y voy a predecir la palabra therefore. Entonces, si se dan cuenta, estoy de alguna forma haciendo un proceso de predicción de palabras, o sea, como de completación de palabras, en base al contexto de quién está alrededor de esas palabras, ¿ya? Y luego, a partir de ese proceso, yo voy a poder generar estos words embeddings, ¿ya? Existen muchos métodos para generar este tipo de embeddings. El primero fue de Google, el CBOW con Skipgram, que básicamente es lo que le estoy diciendo. Tengo la predicción de la palabra central de un contexto palabra y tengo Skipgram, que es la predicción del contexto a partir de la palabra central. Y hay otro más que, como FaxText, que utiliza la predicción también de caracteres en vez de palabras, ¿ya? No nos vamos a meter en tanto detalle en ese tipo de cosas. Lo importante es de entender que en este caso los word embeddings se van a estar generando a partir de una tarea súper simple que es predecir una palabra a partir del contexto, y con eso yo voy a extraer información relevante de las palabras para que yo pueda generar estos vectores que le estoy diciendo que tienen como muchas dimensiones y no simplemente están representados con esto one hot encoding, que es 00001, 0000. Para solamente ejemplificar en el tema del CBOW, el Continuous Backward Word Model, lo único que hago es simplemente pescar un corpus, hacer muchos ejemplos de este estilo, por ejemplo de I think, therefore I am. Hago muchos ejemplos, porque obviamente el corpus va a ser gigante, entonces yo podré tener 5 palabras, predecirlas al medio, después otras 5 palabras, predecirlas al medio, y así por todo el corpus entero. Entonces, imagínense si tengo un corpus de 1000 documentos, y a cada ventana de 5 palabras yo empiezo a hacer ese proceso, finalmente voy a tener un corpus gigante de predicción de palabras centrales, ¿ya? Entonces, con ese proceso, yo entré en una máquina, entré en un modelo Machine Learning, y a partir de ese proceso me van a aparecer los words embeddings, ¿ya? Solamente para los que conocen, esto está relacionado con redes neuronales, por detrás se hace todo ese proceso, aparecen unos pesos, y esos pesos finalmente son los word embeddings, ¿ya? No me quiero entrar en tanto detalle porque siento que no es relevante. Lo relevante es que ahora estos word embeddings van a cumplir estas condiciones que nosotros dijimos anteriormente, de que voy a, de alguna forma, posicionar cercanamente palabras de este estilo. Por ejemplo, yo tengo palabras como villa, ciudad, país, todo juntito, y otras palabras como gas, aceite, petróleo, o feliz, alegre y triste, juntos, ¿ya? Entonces, de alguna forma, logré mi objetivo de tener vectores que ahora representen mejor las palabras y las representen semánticamente, porque si estas están juntas, quiere decir que semánticamente mi representación de palabras está dejándolo conceptos similares juntos, ¿ya? Y de hecho, para evaluar los words embedding, uno hace eso. Uno o clusteriza, es decir, agrupa palabras y ve que efectivamente todas esas palabras se refieren al mismo concepto, o busca vecinos más cercanos a palabra y ve si el vecino más cercano corresponde a algo que sea esa palabra. Por ejemplo, si yo busco Chile, espero que los vecinos de Chile sean Argentina, Perú, Bolivia, en mi modelo de vectores, ¿ya? Eso es lo que espero que pase. Y también pues, uno puede medir palabras sinónimas, ¿no es cierto? Alegre, feliz, uno esperaría que estuvieran cerca. También lo mismo con analogías. París es a Francia, lo que Londres es a Inglaterra, uno esperaría que eso pase, ¿ya? Y finalmente tenemos word embedding, existen word embeddings, ¿ya? ¿Dónde puedo encontrar estos word embeddings? Mucha gente ya ha desarrollado, hay word embedding de todos los tipos, ustedes no tienen que desarrollar ninguno porque ya están muy estudiados. Entonces, uno de los más grandes es para español, es el Spanish Billion Word Corpus, han surgido más, pero básicamente esto uno los descarga y son vectores de
dimensiones de 300 dimensiones, no tan grande como todo el vocabulario, no estos 22.000 palabras que tiene el Quijote, sino que simplemente 300 dimensiones, donde por cada palabra que existe en el vocabulario, yo tengo una representación. ¿Ya? Entonces, estos documentos, si ustedes lo empiezan a bajar, son gigantes, pesan del orden de gigabytes, porque obviamente tengo representaciones de 1.000.000 de palabras con 300 dimensiones, y eso yo lo puedo utilizar para hacer la representación de una palabra. ¿Problemáticas que podemos encontrar en esto? ¿A alguien se le ocurre? Exacto, ¿no es cierto? Nosotros simplemente una palabra va a estar fija. Tengo un vector de esa palabra y esa es la representación que tenga. Pero nosotros sabemos que las palabras también cambian su significado a medida de que yo tengo cosas adelante o atrás, ¿no es cierto? Hay un contexto que no lo estoy tomando en cuenta porque los word embedding son estáticos. Yo fijo básicamente sus valores de las dimensiones en base a este proceso y ahí quedaron. Eso es lo que valen. Obviamente hay muchas palabras que no cambian por el contexto, pero hay muchas que sí. ¿Ya? Eso es una problemática. ¿Alguna otra problemática que vean? El significado composicional, no sé, puede estar relacionado con lo que dijiste. Como es distinto tener resonancia magnética. Claro, similar al tema del contexto, ¿no es cierto? ¿Sí? No se ve la intención. No se ve la intención. ¿En qué sentido? El contexto. También contextual, ¿no es cierto? Sí. Quizás entrenarlo quedan con un sesgo que después no le voy a sacar un sesgo. Claro, ¿no es cierto? Mencionamos inmediatamente al principio, esto está entrenado a partir de un corpus. ¿Qué pasa si el corpus es la Wikipedia y después yo ocupo eso, word embedding, para cosas clínicas? Hay un sesgo, ¿no es cierto? También, ¿qué otro? ¿Sí? No entiendo mucho detalles técnicos para la acción de la salud, pero ¿Ya? también ese es un sesgo. Hay que, no sé, la cuestión del género, el sesgo racial, el sesgo de idea, la dueña de casa, el más frecuente es el dueño de casa, y ahí tenemos un montón de sesgos. Exacto, también existen ese tipo de sesgos. No solamente el tema de la temática, sino que dentro de los mismos textos, o sea, claramente va a aparecer más cosas ligadas, no sé, la enfermera, el médico, o sea, ese tipo de cosas van a aparecer y va a estar ligado también a eso, independiente del contexto, ¿no es cierto? Independiente de la temática del corpus. ¿Sí? También, ese es otro problema, ¿no es cierto? Tengo una cosa nueva, una palabra nueva, algo que no existe, no va a estar representado. De alguna forma, todas las palabras nuevas que no conozco anteriormente, no las voy a tener representadas. ¿Ya? Entonces, nuevamente, varios problemas asociados a word embeddings. Intentamos buscarle una solución al tema semántico, pero tenemos varias problemáticas. A partir de eso, dijimos, bueno, otra problemática es que, por ejemplo, estamos representando palabras, no documentos. ¿Cómo se le ocurre que uno representa documentos con esta forma? ¿Tokenizando el documento? ¿Ah? ¿Tokenizar el documento? Tokeniza el documento. Después tengo un vector por cada palabra de ese documento. Pero ¿y cómo hago la representación del documento? Porque tengo representación por cada palabra. La forma clásica, ¿les digo cómo es? El promedio. El promedio de los documentos, o sea, de cada una de las palabras, hace la representación del documento. Y claramente eso va a tener ciertas problemáticas. En general, funciona, mágicamente funciona, pero tiene problemáticas, ¿no es cierto? Estoy básicamente promediando cosas que podrían significar cosas distintas dependiendo del orden de las palabras, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso. Entonces, para solucionar ese tipo de problemática, se buscaron otras formas, y ahora ya ingresamos a la parte más moderna para ir finalizando, que son los modelos de lenguaje. ¿Ya? Entonces, yo creo que ahora ya a todos les suena un poco el concepto de modelo de lenguaje, ¿sí? Todos más o menos conocemos el concepto de modelo de lenguaje, ¿sí? Por ChatGPT, por ese tipo de cosas. ¿Ya? Detrás de un ChatGPT hay un modelo de lenguaje. ¿Ya? ¿Pero qué es un modelo de lenguaje? Básicamente, un modelo de lenguaje asigna una probabilidad a una secuencia de palabras. ¿Ya? Eso es lo único que hace el modelo de lenguaje por definición. Entonces, por ejemplo, la palabra en un lugar de la mancha es mucho más probable que la frase lugar en un mancha de. ¿Ya? O sea, nadie le asigna, o sea, la probabilidad de aparición de esta parte de este texto es casi cero, ¿no es cierto?, en nuestro lenguaje. Pero la de esta es mucho más alta, ¿ya? Por la forma en que está escrita la frase. También un modelo de lenguaje puede asignar una probabilidad de aparición a la siguiente palabra en una frase. ¿Ya? Entonces, claramente, si yo puedo asignar una probabilidad de existencia de esta frase, ahora decir la siguiente palabra también va a tener una probabilidad, o sea, puedo calcular su probabilidad de aparición. Entonces, por ejemplo, decir el cielo es,
un modelo de lenguaje asignaría mayor probabilidad a la palabra azul o celeste que a la palabra motocicleta o roncar. ¿No es cierto? Porque es más probable que el cielo es azul o celeste a decir el cielo es motocicleta o el cielo es roncar. ¿Sí? Estamos hablando de probabilidades con respecto también a un corpus, ¿no? Claro, estamos hablando de probabilidades con, por ejemplo, tú dices un corpus total de oraciones y tú puedes calcular como frecuentistamente la aparición de esta frase dentro de ese corpus. Se puede hacer eso. O sea, de hecho es la forma clásica de hacerlo. ¿Dudas con respecto al modelo de lenguaje? Ya, ¿para qué son útiles los modelos de lenguaje? Bueno, para generar texto, porque obviamente si yo puedo empezar a decir esto es más probable que aparezca, yo después cuando tengo texto digo, bueno, la probabilidad de que la siguiente palabra sea auto, casa, perro, etc., selecciona la que es más alta, ¿no es cierto? Y voy generando texto a partir de esas probabilidades. ¿Ya? Entonces ahí, usted se le tiene que ir a la mente, bueno, ChatGPT de alguna forma hace eso, o sea, yo estoy generando palabras y la siguiente palabra es probable que venga a partir de la anterior, porque obviamente tiene una probabilidad más alta de aparición, no va a aparecer una cosa extraña. Y lo mismo se puede utilizar para traducir, corregir errores, detección del habla, etcétera, etcétera, etcétera. Me voy a saltar muchas cosas matemáticas detrás, simplemente para decir que cómo funcionan los modelos de lenguaje actuales. Tenemos un conjunto de entrenamiento muy similar al tema de los word embeddings. Tenemos un corpus, ya sea Wikipedia, ya sea textos clínicos, etc. Y este corpus de entrenamiento lo voy a utilizar en una tarea que se llama pre-training. Básicamente, ¿qué es lo que hacemos en esa tarea de pre-training? Es predecir la siguiente palabra o predecir una palabra enmascarada, muy similar al proceso anterior que habíamos visto con el word embeddings. ¿Ya? Con ese procesamiento y con un chillón de datos, como dice por ahí en Futurama, con ese proceso yo voy a generar un modelo muy, muy grande. ¿Ya? Este modelo va a tener muchos parámetros y lo interesante de este modelo, que es lo que hemos estado estudiando desde el 2018 que empezó este proceso ya, es que yo puedo hacer un proceso de fine-tuning o ajuste de estos modelos y lo puedo fine-tunear con alguna data en particular, por ejemplo, data de clasificación, data de NER, de averiguar qué clase tiene una palabra en particular en el texto, etcétera, etcétera. Con ese fine-tuning o esa data de ajuste, yo genero un modelo ajustado que para esa tarea en particular es muy bueno. ¿Ya? Por ejemplo, la tarea de clasificación, a partir de estos modelos gigantes, yo la ajusto con una data de ya sea clasificación de textos médicos, clasificación de spam, de email, etc. Este modelo que fue fine-tuneado funciona muy bien. ¿Ya? Y acá lo interesante es que este modelo sí considera, es decir, no es estático en el sentido de que los word embedding decíamos que éramos estáticos, cada palabra tiene su propio vector. En este caso sí se considera el contexto, es decir, se modifica el significado de la palabra a partir de lo que tiene alrededor. ¿Ya? Y eso son lo interesante de estos modelos. Vamos a jugar con estos modelos porque es lo último que se está ocupando para primero compararlo con lo clásico, que es lo que les mostré al principio, y después ocupar estos modelos fine-tuneados para que ustedes vean la diferencia básicamente en performance que existe. ¿Ya? Y también para mostrarles que efectivamente con cualquier data que ustedes tengan pueden utilizar estos modelos gigantes, los fine-tunean o los ajustan y van a poder utilizarlo para sus tareas particulares. ¿Ya? El más grande o el primer más grande modelo fue BERT, que básicamente es un modelo de lenguaje preentrenado basado en arquitectura de transformers. Entonces, nuevamente, tengo un modelo que fue preentrenado, y en este caso fue preentrenado en la Wikipedia, en mucho texto, se genera este modelo gigante, y luego yo por cada tarea puedo hacer un proceso de ajuste. Entonces tengo tareas de resolución de preguntas, tengo tareas de ver de NER, que se llama básicamente el reconocimiento de entidades nombradas, ver qué palabra tiene algún significado, etcétera, etcétera. Este modelo básicamente partió desde 2018, de hecho el paper fue publicado un año después, y a partir de ese momento hasta ahora no hemos parado de jugar con el modelo de lenguaje, que es lo que está pasando hoy en día con ChatGPT y con sus amigos. ¿Ya? Entonces, en todo este proceso obviamente se generaron otro chillón de modelos que ustedes pueden empezar a buscar y utilizar, partiendo todos por ver, pero después tenemos GPT, Roberta, Beberta, Ernie, etcétera, etcétera, etcétera. Para español existen modelos como Beto, que fue desarrollado acá en la Universidad de Chile, que
utilizado en todo el mundo, de hecho, ahora. Bertin en España, Roberta Bené en España, etc. Entonces, de alguna forma, similar al tema de los word embeddings, donde uno puede descargar los word embeddings, ahora tenemos lo mismo, pero para modelos de este estilo, modelos de lenguaje preentrenados, que tienen información contextual, ya que consideran la información contextual y que tienen este proceso de que yo los puedo fine-tunear a alguna tarea específica. ¿Dónde encuentro todo esto? Porque parece magia, pero está todo. Ahora, no todo, pero Hugging Face es la plataforma que se utiliza hoy en día para guardar todos estos modelos y también datasets, es decir, datos que uno puede utilizar para fine-tunear modelos o para jugar con todo este tipo de tecnologías. Lo bueno de esta herramienta es que se puede probar todos los modelos que estén habilitados. Algunos tienen que firmar ustedes, cosas así, pero están casi muchos habilitados. Se pueden filtrar por tareas de lenguaje, hay hasta en Indie, o sea, hay de todos los lenguajes que uno puede pensar. Se puede compartir los modelos de lenguaje. Si uno genera un modelo de lenguaje, uno lo puede subir. Y tiene varios recursos de aprendizaje. De hecho, hay todo un tutorial de cómo utilizar esto y lo hacen ver súper simple. De hecho, uno se mete y empieza a estudiar esto y lo vamos a revisar hoy en día igualmente, pero para que lo tengan en consideración. Eso, ¿dudas?